¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Pues bueno, es una pregunta que he recibido de muchos compañeros, amigos y personas que no están como involucradas en todo este tema tan complicado de Venezuela. Y yo te lo puedo decir desde el punto de vista de una persona normal que desde que tiene uso de razón empezó a vivir esta etapa o este proceso de lo que se llamó el chavismo y ahora es el madurismo y que ha llegado tan, pero tan lejos que ha afectado psicológicamente y socialmente a todo un país. Pues mis primeros recuerdos que tengo de votaciones y elecciones presidenciales en Venezuela fue en el año de 1999, cuando ganó Chávez por primera vez, y recuerdo claritamente a mi familia peleando, un poco enfrentada y discutiendo, porque unos querían votar por Chávez y otros como que ya sabían lo que iba a pasar y no querían votar por él porque decían que era golpista, que estuvo en la cárcel, que no se lo merecía, etcétera, etcétera. Pero yo estando tan pequeña no entendía por qué peleaban. Pero, sin embargo, pues en ese momento ganó Chávez y desde allí es mi primer recuerdo. Familias peleando, familia discutiendo, familia dividida y Chávez ganando. De ahí en adelante, pues el tiempo fue pasando, nosotros, esta generación fue creciendo y se fue fomentando muchísimo más la división de un país donde estaban los que no tenían muchas posibilidades y estaban con Chávez y los que tenían demasiadas posibilidades, los que llamábamos los cifrinos, los que tenían mucho dinero y que eran de la oposición o los escuálidos. Y se vino fomentando una división del país demasiado grande, una marcación donde si no eras escuálido eras chavista y si no eras chavista eras escuálido y siempre te estaban encasillando como en un lugar dependiendo de dónde vivieras, dependiendo de lo que hicieras, siempre o eras chavista o eras opositor y si eras chavista no tenías dinero y eras marginal, eras ignorante, eras todo lo malo y si eras opositor entonces tenías mucho dinero y bah, whatever, encasillándonos como en unos personajes en los que yo nunca me sentí identificada. Luego de eso, pues se empezó a notar muy seriamente de que Chávez y toda la gente que tenía alrededor se querían quedar en el poder, cueste lo que cueste. Y recuerdo estar de niña y estar viendo como todas las protestas y todas las cosas cuando se hizo el primer intento de golpe de Estado para Chávez, y donde habían personas enfrentándose con armas de fuego en Puente Llaguno, y en ese momento los medios de comunicación no estaban tan censurados y mostraban todos y recuerdo en ese momento tener la sensación de querer ser periodista para yo también estar en la calle mostrándole a la gente todo lo que pasaba y mientras todo el mundo se estaba enfrentando y el país estaba como en jaque, yo estaba con un cepillo de cabello pues simulando también de que yo estaba mostrando todo lo que estaba pasando en el país y desde ese momento dije que quería ser periodista, un sueño que nunca cumplí, pero nació de querer mostrar toda la represión y todo lo horrible que estaba pasando, que desde mi niñez lo que yo decía era, o desde mi inocencia lo que yo decía era, quiero hacer eso que está haciendo esa gente tan valiente, de mostrarle a todo el mundo lo que está pasando, no importando todo el peligro que están corriendo. Pues y como no es noticia para nadie, pues Chávez regresó al poder, porque hubo otros militares en altos cargos que todavía seguían con él regresó al poder y allí se perpetuó por muchísimo tiempo, hubo muchísimas protestas más, hubo muchos más intentos de poder sacarlo del poder, ya yo un poco más grande, un poco más madura, con un poco más de poder de discernir qué quería y qué no quería, y nada, no, nunca se logró, hubo muchas intentonas, hubo muchas protestas, hubo muchos muertos, hubo muchos heridos, hubo muchos desaparecidos y al final todo terminaba en lo mismo, como que todo terminaba bajándose, calmándose y seguíamos en la misma situación y hasta que pues llegó un momento en el que pues Chávez el cáncer lo mató y allí empezó el país a caer como en un efecto dominó, digámoslo así, donde entramos en poco a poco y día a día íbamos entrando en una crisis más y más y más y más oscura, porque pues el gobierno se encargó de nacionalizar todas las empresas que proveían los servicios básicos de un país como electricidad, comunicaciones, internet, agua, gas, todo ellos lo nacionalizaron y pusieron a cargo a personas que no tenían ni la menor idea de cómo se manejaba ese tipo de cosas, porque siempre lo he dicho, zapatero a su zapato, si tú sabes hacer
algo, pues entonces vas a ser bueno en ese algo. Si no sabes hacerlo y te ponen a hacerlo, entonces va a terminar en desastre. Y así terminó la mayoría de las empresas que expropió el gobierno, incluyendo las empresas que proveían servicios básicos en el país. Y llegamos al punto donde pues era un tema el internet, no había internet, era un tema la luz, era un tema el tema de la comida, no había producción nacional, no había importaciones, o sea, estábamos muy, muy, muy mal. Y ya pues yo, una persona adulta, grande, dándome cuenta de todo lo que estaba pasando, no quería más eso, desde que tengo uso de razón estaba yo con esa ideología, con esa gente que estuvo desde que yo recuerdo y yo lo que quería era un cambio, queríamos un cambio, toda esta generación quería un cambio y nunca se dio en ese momento y la situación se iba poniendo cada vez peor, 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 peor y lo que sucede obviamente es que la gente se va porque tú no puedes estar en un país donde todo está pues demasiado mal. Pero en mi caso personal yo no me quería ir, yo me quería quedar luchando y todo hasta que un día pues veo a mis familiares, veo a mi madre, veo a mis vecinos y todos están en un nivel de delgadez extremo, o sea, que se fue en el 2017, un nivel de delgadez extremo donde se nota pues el hambre que se estaba pasando y en ese momento yo dije, pues no puedo más, o sea, yo me tengo que ir porque yo no puedo permitir que mi familia y mi gente pues siga en esta situación de hambre. Yo tengo que salir, tengo que tratar de proveer para mandar. Y en ese momento fue que se tomó la decisión de que yo pues me tenía que ir y afortunadamente mi migración fue súper buena, ayudada, porque me fui a Qatar, porque me pagaron todo, porque etcétera, etcétera. Pero lo que me daba a mí como regocijo era que yo podía proveer para que mi madre y mi familia no estuvieran pasando en una situación de hambre tan arrecha, lo que llamaron la dieta de Maduro. Y como pueden ver, mis ambiciones cuando yo migré no eran de que, quiero profesionalizarme más, quiero hacer una riqueza espectacular afuera, quiero viajar, quiero conocer, quiero... No, mi motivación principal era, necesito mandar dinero para que mi mamá pueda comer. Esa era mi motivación y lo único que me impulsó a salir del país, porque yo en Venezuela, dentro de lo que cabe, estaba bien, pero estaba bien yo porque yo trabajaba en un lugar donde a mí me daban la comida en el comedor, tenía un sueldo donde yo me podía mantener yo misma, pero yo me sentía en ese momento haciendo la analogía en que yo estaba como en un pedacito de isla, allí, bien, sana, salva, y todas las personas que estaban alrededor se estaban ahogando y se estaban muriendo. Y eso, o sea, me generaba mucho dolor, me generaba mucha impotencia, o sea, yo no podía sentir que yo estaba bien y que yo no podía hacer nada para que los demás estuvieran bien, porque es que era una situación a nivel país demasiado difícil donde una sola persona no puede ayudar, donde estaban los anaqueles vacíos, donde no había dinero, pero tampoco había insumos para comprar, no había comida para comprar, o sea, estaba demasiado mal todo y yo me sentía literalmente en esa isla donde, o digamos como en el Titanic, donde yo estaba montada en el barquito y de resto veía a todo el mundo mal, ahogándose, muriéndose, pasando hambre, pasando necesidad. Eso me generaba a mí un nivel de ansiedad, de estrés, de depresión horrible, el tener yo que pasar todos los días para ir a mi casa y ver a niños tratando de buscar en la basura algo para comer. Eso no me dejaba vivir, no me dejaba ser feliz. No, aparte toda la situación que sí estaba viviendo mi familia, todos muy delgados, muy flacos, mucho trabajo y nada, me voy y empieza la migración y pues empiezo a mandar, las cosas empiezan a mejorar un poco para mi familia, ya pues ya tenían el dinero para cómo conseguir algo para comer, etcétera, etcétera, y bueno, todo bien, empiezo yo a estar un poco mejor y llega el famoso Guaidó, donde nos dio pues una esperanza para que los que estábamos afuera pudiéramos regresar. Cuando yo vi a Guaidó, cuando yo vi todas las iniciativas que él tenía, lo primero que se me vino a la mente a mí fue, voy a regresar. O sea, ya no fue tanto, no fue tanto tiempo, voy a regresar, apenas tumben este gobierno, yo regreso ya. Y la esperanza se me fue como al cielo y la caída fue dura. O sea, la caída fue dura. Ahí siento que algo se rompió como dentro de mí y dije como que esto nunca va a cambiar, no va a pasar y yo voy a tener que acostumbrarme a vivir afuera y no puedo regresar. Porque uno cuando se va, uno quiere regresar, pero cuando tú estás afuera,
ya sientes que no puedes regresar si esos malandrines siguen ahí en el gobierno, porque es imposible desarrollar una vida normal, tú sabiendo cómo es todo en verdad, a irte a adaptar un sistema al sistema que ellos quieren imponer. Entonces, bueno, nada, me quedé en Qatar y a pesar de todo, intenté regresar a Venezuela porque yo regresé, pasé unas vacaciones para después volverme a ir, pero llegó la pandemia y por cuestión de la pandemia me quedé encerrada en Venezuela y intenté, dije, vamos a intentarlo porque tengo un trabajo remoto, porque lo puedo hacer, vamos a intentarlo, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a luchar. Y no pude. Y no pude otra vez por razones ajenas a mi voluntad. Yo necesitaba luz, necesitaba buen internet para poder trabajar. Y eso fue algo que no pude conseguir en Venezuela. Sufrí mucho, me tocaba corretear por todos lados cuando en un lado se iba la luz, cuando en el otro lado se iba el internet, porque no tenía una planta eléctrica, porque no había gasolina, porque tantas cosas, tantas cosas. El tema de las gasolinas me generaba mucha ansiedad. Yo sentía que en algún momento iban a decir como que ya más nadie se puede mover, no hay gasolina, no hay gasolina para más nadie, solo para el gobierno. O sea, a pesar de que la cosa había mejorado a nivel de insumos y de comida, todavía a nivel de servicios básicos está muy precario. No hay internet, no hay luz, no hay buen internet, cuando hay internet no es bueno, no hay, no hay gas. Llegaba un momento en el que yo tenía que decidir, no hay agua, llegaba un momento en el que yo tenía que decidir o trabajo o me voy a hacer la cola del gas, porque si no, no vamos a tener para cocinar. O trabajo o me voy a cargar agua para poder bañarme al día siguiente y cepillarme porque ya tenemos más de 3 semanas sin agua. Entonces, todas esas cosas fueron las que me dijeron como que, pues ya, pues se intentó, pero no se pudo. Yo en plena pandemia, pues me voy a Colombia, ya que mi papá es colombiano, tengo la nacionalidad, me voy con la pareja que tenía, con mi novio, y nos fuimos a Colombia otra vez obligada porque la situación del país no me dejaba trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo proveer dinero para mi familia para no volverlos a ver en esa situación de hambre en la que yo la dejé hace mucho tiempo. Y pues me tocó irme para Colombia, todo seguía igual en Venezuela, en Colombia luego decido venirme para Portugal, todo seguía igual en Venezuela, yo fui poco a poco, capita a capita, como enterrando esa esperanza de volver, como que ya estaba como resignada a pues hacer mi vida en otro país, pero muy, 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 muy en el fondo, yo no quiero hacer vida en ningún país porque es que yo me quiero regresar. Y nada, ahora llegó María Corina a darnos otra vez la esperanza. Al principio estaba muy renuente, no quería que me pasara otra vez lo de Guaidó, no quería poner mis esperanzas por el cielo y que después otra vez la caída fuera horrible, no quería nada de eso, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza, la desenterré de lo más fondo, del fondo del hueco en donde estaba, en donde la había puesto, y aquí estoy, esperando a ver qué pasa, con la mente, con el corazón allá. Esta semana no me he podido concentrar a trabajar, estoy muy distraída, estoy solamente pensando en qué es lo que está pasando allá, qué es lo que va a pasar allá, o sea, qué puedo hacer, a veces sintiéndome culpable porque no estoy allá, pero luego pienso, estoy aquí, es porque estoy ayudando a los que están allá, entonces es complicado. Si tienes un amigo venezolano, simplemente dale el apoyo, dile que estás con él, que todo va a pasar, escúchalo si lo puedes escuchar y entiende que esta situación cada persona la ha vivido de manera diferente, la entiende de manera diferente, no tiene nada que ver con lo político, en este caso tiene ya que más que ver con un país que quiere salir de un régimen, de una dictadura que se le ha impuesto a esta generación por lo menos desde que es muy chiquito y no conocemos nada más. En Venezuela no conocemos nada más la gente que está de esta generación que no sea el chavismo y ya basta de verdad. Entonces, bueno, nada, con toda la fe y la esperanza puesta en que esto en algún momento va a cambiar. Pero básicamente este es el relato de lo que está pasando y lo que ha pasado en Venezuela desde el punto de vista de una persona que no estuvo involucrada o activamente 100% en la política, pero que todas esas cosas pues le afectaron la vida y le cambiaron la vida de manera drástica, pero que bueno, nada, como nosotros siempre decimos, para adelante. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Lo que está pasando es que por primera vez en 25 años la mayoría de los venezolanos se unió con un solo propósito y no es político, es social, porque queremos salir del chavismo, del madurismo y de toda esa gente que ha estado durante 25 años dividiendo el país, dividiendo las familias y desangrando las finanzas de Venezuela.
robando descaradamente. Y Venezuela se cansó. Yo creo que 25 años es suficiente tiempo. No sé si van a ser los últimos, pero es suficiente tiempo para que la mayoría de los venezolanos despertara y quisiera salir de esta gente. Entonces, es primera vez en 25 años que se va a poder demostrar el nivel de fraude que se cometió en las elecciones de 2024, porque ellos dicen tener 5 millones de venezolanos que votaron por ellos, pero nadie los ve, no existen, no están en ningún lado defendiendo su voto y su voluntad, como si lo está la mayoría de los venezolanos en Venezuela que votó por el cambio, porque no es político, es social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? El fraude más grande de la historia en Venezuela en cuanto a elecciones y la unión de la mayoría de un país que estuvo durante 25 años divididos entre chavistas y opositores. Y hoy estamos todos unidos por el mismo propósito. Queremos reunificar a la familia. Queremos volver a estar juntos. Los que estamos afuera queremos volver y los que están en Venezuela quieren la vida que se merecen, una vida mejor. Eso es lo que está pasando en Venezuela.